La tobera expulsa agua a razón de 1892.5 litros por minuto, según se indica en la figura. La tobera está unida a una tubería de 10 centímetros de diámetro y tiene un diámetro de salida de 5 centímetros. Si la presión media en la tubería es de 113.4 kilopascales, determina la fuerza que se ejerce en cada perno. En este caso, los pernos se utilizan para unir mediante una brida la tubería con esta porción de acá que para nosotros es nuestra tobera. Vamos a considerar que aquí tenemos 6 pernos, uno arriba, abajo, 2 en este lado que podemos ver y 2 en el lado que estaría oculto en la figura. Vamos a determinar esa fuerza que se ejerce en cada perno y lo vamos a hacer analizando en este caso el flujo del agua. Vamos a considerar nuestra corriente, nuestro flujo de agua como una corriente estacionaria. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es considerar diagrama de cuerpo libre del flujo de agua dentro de tanto la tobera como la tubería. En ese caso, lo que vamos a considerar sería el flujo de agua que tendríamos acá, en todo esto. En el caso de la salida acá, vamos a tener que el agua está siendo expulsada hacia la atmósfera. Sin embargo, nos indican que tenemos una cierta presión en la tubería. Vamos a considerar que acá tenemos una presión. Y recordando pues que la presión es igual a la fuerza por unidad de área, vamos a considerar que esa presión va a ejercer una fuerza sobre el fluido. Va a empujar el fluido para que el fluido se mueva hacia la derecha. Bueno, antes de continuar con eso, vamos a considerar estos sistemas de coordenadas. Aquí para nuestra sistema de tobera más tubería, donde estamos analizando específicamente el flujo de agua dentro de ella. Entonces, debido a la presión, aquí vamos a tener una fuerza que va a ser igual a la presión por el área. En este caso, si consideramos como está a la salida, o está saliendo a la atmósfera, pues ahí nuestra presión manométrica sería cero. Entonces vamos a considerar que la fuerza en ese punto es cero, pero también tendremos que considerar que la reducción del área a través de la cual está fluyendo el agua, esa contracción del área cuando pasa de la tubería a la tobera, va a implicar una fuerza, o se puede traducir en una fuerza, que la contracción, que la tobera va a ejercer sobre nuestro fluido. Vamos a considerar esa fuerza acá y vamos a decir que esta es la fuerza que hace la tobera. Pero ahí, digamos, con esas fuerzas y considerando que el peso de la tubería y tobera es despreciable y que también es despreciable el peso del fluido que está moviéndose en esta región, que son una de las características de los ejercicios de corrientes estacionarias, eh, en estas fuerzas que tenemos, ninguna está relacionada con lo que nos piden específicamente, que son las fuerzas que se ejercen o la fuerza que se ejerce en cada perno. Entonces, para eso vamos a analizar nosotros la tobera, porque ¿qué es lo que hacen los pernos? Pues mantener unida la tobera hacia la tubería. O sea, permiten que éstas estén en equilibrio estático. Entonces, vamos a decir que por tercera ley de Newton, la fuerza que la tobera hace sobre el flujo de agua va a ser igual a la fuerza eh, que el flujo de agua va a hacer sobre la tobera. Y eh, igual despreciando el peso de la tobera, el peso del líquido que está fluyendo a través de ella, estamos considerando que aquí no hay presión, vamos a considerar que aquí tampoco hay presión. Entonces, eh, vamos a, em, bueno, que aquí el efecto de la presión ya lo hemos considerado anteriormente en esta parte. eh, Vamos a considerar que lo que ocasiona que la tobera no se mueva va a ser la fuerza de los pernos. Entonces, si la fuerza que hace el agua sobre la tobera va dirigida hacia la derecha y
en este caso se supone que tiene que mantenerse el sistema en equilibrio. Entonces, la fuerza que hacen los pernos tiene que ir dirigida eh, en sentido opuesto a esta fuerza que denominamos F sub T. Vamos a colocar acá la fuerza de los pernos. Entonces, vamos a seguir utilizando este sistema de coordenadas de acá. ¿Y cómo vamos a encontrar esa fuerza en los pernos? Bueno, como se supone que tiene que estar en equilibrio, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0, positivo hacia la derecha, la fuerza en la tobera menos la fuerza en los pernos es igual a 0, entonces la fuerza en los pernos va a ser igual a la fuerza en la tobera. Ahora, ¿cómo encontramos la fuerza que ejerce, el agua sobre la tobera y la tobera sobre el agua? Pues analizando acá esto, mediante el análisis de corrientes estacionarias. Entonces aquí vamos a decir nosotros que solo tenemos fuerzas en X, ¿verdad? Entonces vamos a plantear esta ecuación. La sumatoria de fuerzas en X, positiva hacia la derecha, es igual al flujo másico por la velocidad a la salida menos la velocidad a la entrada de nuestro sistema. Nuestro sistema es lo que tenemos dibujado en color azul. Entonces, ¿qué velocidad tenemos a la entrada y qué velocidad tenemos a la salida? Entonces, aquí tendríamos nosotros esta va a ser nuestra salida. Aquí va a ser V sub B. Vamos a colocarlo así, aunque realmente solo tenemos en X. Aquí vamos a tener otra en entrada. Entonces, ¿cómo encontramos eso? Directamente nosotros no nos proporcionan el dato de las velocidades a la entrada y la salida, pero nos proporciona este dato, que es la razón a la cual se está expulsando el agua, 1892.5 litros por minuto. Entonces, esto para nosotros es el caudal, es el flujo volumétrico a través de esta tubería, de esta tubería y tobera. Entonces, vamos a decir que nuestro flujo volumétrico o nuestro caudal va a ser igual a 1892.5 litros por minuto. Pero normalmente las unidades para el flujo volumétrico en el sistema internacional van a ser metros cúbicos por segundo. Entonces vamos a convertir esto a metros cúbicos por segundo. Vamos a decir que un metro cúbico es equivalente a 1000 litros y que un minuto es equivalente a 60 segundos. De esa manera podemos encontrar nuestro flujo volumétrico. Y en este caso nuestro flujo volumétrico nos quedaría 3.15 por 10 a la menos 2 metros cúbicos por segundo. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros acá en esta ecuación? Además de las velocidades que le vamos a dar con el caudal, también necesitamos el flujo másico. Y además también vamos a necesitar ahí considerar las fuerzas, ¿verdad? Y necesitamos, también el flujo másico, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar nosotros que de mecánica de fluidos podemos tomar que el flujo másico es igual a la densidad del fluido multiplicado por el flujo volumétrico o caudal. Entonces nuestro flujo másico acá, si consideramos la densidad como 1000 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicamos por esto, nos quedaría un flujo másico de 31.5 kilogramos sobre segundo. Y nuestra ecuación de continuidad nos dice que el caudal o flujo volumétrico va a ser igual al producto, en el caso que tenemos acá que es un fluido incompresible, va a ser igual al producto del área a la entrada, o la área en A, o el área en A, mejor dicho, multiplicado por la rapidez en A, y esto es igual al área en B por la rapidez en B. Entonces de esa manera podemos encontrar ahí nuestras rapideces. Vamos a decir nosotros que la rapidez en el punto A, que sería para nosotros la entrada, pues va a ser el caudal, o vamos el flujo volumétrico, dividido el área. Entonces, nuestra tubería en este caso nos indican que en la entrada tiene un diámetro de 10 centímetros y en la salida un diámetro de 5 centímetros. Vamos a considerar que
Como nos habla ahí de diámetros, que nuestra tubería tiene un área de sección transversal que es un círculo, entonces vamos a conocer el área como el área de un círculo. Aquí nos quedaría 3.15 por 10 a la menos 2. Vamos a verificar eso, sí, metros cúbicos sobre segundo, dividido pi cuartos por el diámetro al cuadrado. El diámetro en unidades metro. Y para B, pues vamos a emplear pues, prácticamente la misma ecuación, solo que vamos a considerar el área de la salida. Y el área de la salida pues tiene un diámetro de 5 centímetros. Entonces vamos a convertir esos 5 centímetros también en unidades de metro. Entonces aquí nos queda 4.01 metros sobre segundo y la rapidez a la salida. Nos queda 16.0 metros sobre segundo. Ya tenemos las rapideces, ya tenemos el flujo másico, solo nos hace falta considerar las fuerzas. Entonces nuestra ecuación era sumatoria de fuerzas en X es igual a flujo másico por la rapidez a la salida, o la componente, mejor dicho, en X de la velocidad a la salida menos la componente en X de la velocidad a la entrada, pero bueno, esto positivo hacia la derecha, pero esto, pues como solo tiene componente en X, lo vamos a tomar así como V sub B y V sub A. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? Bueno, vamos a nuestra gama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas están actuando sobre nuestro fluido, sobre nuestra corriente de agua? La fuerza debido a la presión en el punto A y también la fuerza que hace la tobera. La fuerza debido a la presión va hacia la derecha, va a ser positiva. La fuerza debido a la tobera va hacia la izquierda, va a ser negativa. Entonces nos va a quedar acá como presión por área, en este caso sería la arena, menos la fuerza debido a la tobera, es igual al flujo másico por esto. Entonces, tenemos la presión, nos están proporcionando la presión acá, que es 113.4 kilopascales. Entonces vamos a decir 113 por, perdón, 113.4 por 10 a la 3 pascales por el área, que sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado, menos lo que queremos hallar, la fuerza en la tubera, se igual al flujo másico, multiplicado por las rapideces de B y de A. Entonces aquí nos quedaría nuestra fuerza de la tobera en unidades de Newton. Entonces aquí nos queda 513 Newton. Y con esto vamos a poder encontrar la fuerza en los pernos. Entonces, habíamos dicho que, vamos por acá, la fuerza en los pernos es igual a la fuerza en la tobera. Entonces, la fuerza en los pernos sería 513 newton. Pero esa es la fuerza, ya hemos hecho en nuestros 6 pernos. Pero queremos la fuerza en cada perno. Entonces, para eso, vamos a considerar la, que como son 6 pernos, entonces la fuerza en cada perno va a ser igual a 513 newton dividido 6.
Nos quedaría 85.5 newtons. La fuerza sobre cada, o que debe soportar cada uno de los pernos para que la tobera se mantenga unida a la tubería.